la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Este es un programa del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, estamos en el tercer programa de esta aventura de llevar a un lenguaje sencillo las nociones, las categorías, los saberes del constitucionalismo contemporáneo y en particular de la Constitución Política del Estado boliviana. Eh, Hasta la fecha, en los anteriores programas, hemos tratado básicamente algunas temáticas, hemos dialogado acerca de qué es una constitución, hemos dialogado acerca también de la forma o la manera en la cual la Constitución es parte de un ideario liberal, en particular entendido como limitación y legitimación del ejercicio del poder, esto a partir de la separación y división de poderes y el reconocimiento de derechos fundamentales. Hemos hablado también, y sobre todo en el anterior programa, sobre los ciclos del constitucionalismo. Hablamos del constitucionalismo liberal, hablamos del constitucionalismo social, hemos hablado del constitucionalismo multiculturalista y parcialmente mencionamos algo de este último ciclo del constitucionalismo, que sería el constitucionalismo plurinacional, ¿no? En esta revisión de los ciclos del constitucionalismo, hemos mencionado un fenómeno, un cambio muy importante que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues, en particular, después de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se sucede una serie de cambios y transformaciones en las constituciones europeas, es decir, hay un nuevo ciclo de constituciones que nacen, que podríamos llamarlas las constituciones de posguerra, y que van a demandar justamente un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y bueno, es justamente esto, el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, de lo que trataremos el día de hoy, ¿no? En este programa vamos a trabajar a partir de una de las tesis de uno de los profesores más importantes de la Escuela de Génova, me refiero a Riccardo Guastini, y estas son las tesis que él sostiene sobre las llamadas condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico, elementos que consideramos muy importantes y que complementan lo que hemos desarrollado en los anteriores capítulos. Entonces, empecemos. Bienvenidos a su programa Yura Paria. En este programa vamos a hablar sobre las condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Bueno, hay un punto de partida que es referido por distintos autores, entre ellos Luigi Ferrajoli, eh, Joseph Aguiló, y este autor que les decía que vamos a revisar en esta sesión, en este programa, Riccardo Guastini. Bueno, el fenómeno que se genera después de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Esta declaración genera un antes y un después dentro de la historia del derecho y en particular dentro de el desarrollo del constitucionalismo continental o del constitucionalismo europeo en particular, aunque con mucha influencia eh, para Latinoamérica, ¿no? Mucha influencia para el desarrollo del constitucionalismo latinoamericano. Hay un dato que es muy importante, un dato que acá yo lo recojo de una autora llamada Lynn Hunt, que tiene un libro muy hermoso llamado La invención de los derechos humanos. En este libro, Lynn Hunt hace un recorrido sobre las nociones e ideas de declaración. Una primera idea de declaración fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789. Y es muy interesante, dice Leigh Hunt, que se haya elegido el término declaración eh, para denominar así a este documento que intentaba llamar la atención sobre determinados derechos que son inherentes en sí a las personas. Em, Antes de que aparezca en el lenguaje jurídico el término derecho, en realidad se hablaban de privilegios, en realidad se hablaba de los privilegios que podía tener una persona en virtud del estatus que tenía en la estructura social, es decir, había un estatus real, por ejemplo, había nobleza que gozaba de un determinado estatus en la estratificación social y a cada estatus le acompañaba privilegio, a cada estatus le acompañaba una serie de prerrogativas que personas situadas en otra escala del estatus social pues no tenían estas prerrogativas. Em, pero llegado el momento, esta noción de privilegios es cambiada por la idea de derechos, ¿no? Esta idea de derechos suponía que toda persona, todo ser humano, tenía esos derechos desde el nacimiento. Eran derechos que eran inherentes a la naturaleza humana, pero que también eran derechos necesarios para la vida en sociedad. En consecuencia, Leigh Hunt llama la atención sobre el uso del término declaración, ¿no? Esta palabra, declaración, en francés significaba básicamente el principio por el cual un conjunto de tierras eran concedidas eh, por el rey a un señor feudal, ¿no? Durante el siglo XVII, nos dice Leigh Hunt, el término declaración empezó a referirse cada vez más a manifestaciones públicas del rey. Dicho de otro modo, el acto de declarar estaba vinculado a la soberanía. Paulatinamente, dice Leigh Hunt, paulatinamente, la autoridad pasó de los señores feudales al rey de Francia y lo mismo ocurrió con la facultad de hacer declaraciones y pues después de que se dan las revoluciones, esta facultad de hacer declaraciones se traslada del rey al pueblo, ¿no? En consecuencia, es el pueblo el que empieza a redactar sus propias declaraciones, sus propias concesiones de privilegios, sus propias concesiones de derechos. Leigh Hunt señala de que es muy curioso de que no se haya utilizado otros términos que se utilizaban en ese entonces para los catálogos de derechos, ¿no? En particular, términos como carta, términos como petición, términos como bill, por ejemplo, ¿no? En inglés, el famoso Bill of Rights, ¿no? Esta idea de los catálogos de derechos, esa sería la traducción, creo, más adecuada a Bill of Rights, ¿no? Em, Sin embargo, los revolucionarios franceses prefirieron el término declaración. Y ella nos dice de que este término declaración era muy importante porque a la vez instituía, pero reconocía la existencia de estos derechos como necesarios para la vida en sociedad. Y es este imaginario el que se apodera en 1948 cuando se toma la decisión, después de que se da nacimiento a las Naciones Unidas, se da la idea de avanzar hacia una declaración de derechos humanos en el año 1948. Bueno, esta declaración de derechos humanos del año 1948, establece un antes y un después en la historia del constitucionalismo. Sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de constituciones, de posguerra obviamente, constituciones que empiezan a abrazar estos extensos catálogos de derechos, sobre todo tratando de reprisar, replicar en cierto sentido esta Declaración de Derechos Humanos de 1948, y a la vez se genera un tránsito del Estado legislativo de derecho a un Estado constitucional de derecho. El pasado programa, el anterior programa, justamente hablamos sobre ello, ¿no? Decíamos que la noción de Estado de Derecho era el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley. Y la noción del Estado constitucional de derecho
vendría a ser el sometimiento de gobernantes y gobernados, no solo a la ley, sino, y ante todo, a la Constitución y la ley, ¿no? En ese sentido, este tránsito que se da de un Estado legislativo donde la ley era como la norma más importante que dinamizaba todo el ordenamiento jurídico, todo el sistema jurídico, pues bien, se ve afectada por la aparición de constituciones rígidas, de constituciones que van a supraordenar todo el ordenamiento jurídico. Y es en ese sentido de que si hay una serie de catálogos de derechos fundamentales, si hay una idea de una constitución rígida que solamente puede ser modificada por un poder constituyente, o una constitución que tiene procedimientos agravados de modificación, bueno, es necesario acompañar a estas constituciones de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Si la Constitución es la norma suprema, si la Constitución es la norma de normas, si la Constitución es la ley fundamental, la ley de leyes, la ley más importante, pues es lógico que esta Constitución tenga que impregnar, tenga que transformar todo el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no sería la Constitución la norma fundamental o la ley de leyes. Entonces, antes de ingresar a analizar, por ejemplo, la historia constitucional boliviana, que era algo que señalábamos en el anterior programa, ¿no? Decíamos, en el siguiente programa vamos a analizar un poco a profundidad la historia constitucional boliviana, pero bueno, antes de ingresar a ello, consideramos que es necesario dialogar sobre esta constitucionalización del ordenamiento jurídico. Es decir, si la Constitución va a tener este grado jerárquico respecto de las otras normas del ordenamiento jurídico, bueno, pues esta Constitución tiene que impregnar, tiene que lograr que todo el ordenamiento jurídico sea coherente con lo establecido en la Constitución. Más o menos esta es la idea. Es una idea sencilla, pero que tiene una serie de criterios y de pasos que yo creo que vale la pena revisarlos. Bueno, cuando Ricardo Guastini, este jurista, se pregunta de qué o cómo entender la constitucionalización del ordenamiento jurídico, pues él nos dice de que hay varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, un primer sentido puede hacer referencia a la primera constitución, ¿no? O sea, es decir, cuando aparece la primera constitución escrita de un ordenamiento jurídico, en una sociedad que no poseía una constitución escrita, pues bien, esa constitución va a ingresar a constitucionalizar ese ordenamiento jurídico. Bueno, este puede ser el caso, creo yo, de Canadá. Canadá, antes de 1982, no poseía una constitución escrita. Es decir, Canadá era parte de estos estados que poseían muchas normas fundamentales, pero no estaban reunidas estas normas en un solo documento, no estaban reunidas en un solo texto codificado que se llame Constitución. Sin embargo, esto va a suceder en 1982. Canadá se va a dar su primera constitución y, en consecuencia, este es un sentido de constitucionalización, es decir, cuando se introduce una primera constitución escrita en un ordenamiento que anteriormente carecía de esta constitución escrita, ¿no? Ese sería un primer acercamiento, un primer sentido del término constitucionalización. Guastini también nos va a decir que hay un segundo sentido, básicamente cuando los soberanos aceptan, ya sea por distintos motivos, muchos de ellos por procesos revolucionarios, aceptan la constitucionalización o la aparición de una constitución, ¿no? Ya sea puede ser una constitución otorgada por el mismo soberano, por ejemplo, al pueblo, o una constitución pactada, un pacto con el soberano, ¿no? Y es allí donde nacen las primeras monarquías constitucionales, ¿no? Es decir, constituciones que todavía reconocen la existencia de un rey. Por ejemplo, es el caso de la Constitución española, ¿no? Donde todavía estamos delante de un reconocimiento al rey. El Reino de España se denomina hasta el día de hoy y todavía está presente la figura del rey.
aunque muchos señalan que es una figura decorativa, pues bien, hay mucha presión política, entiendo, en España, que quiere avanzar a constituir una república, porque lo contrario a, a la monarquía es la república y viceversa, lo contrario a la república es la monarquía, ¿no? Muy bien, esa sería una segunda forma de entender el término constitucionalización. Sin embargo, hay una tercera manera, un tercer sentido del término constitucionalización, y este es el sentido predominante, por lo menos, con el cual trabaja Ricardo Guastini. El sentido predominante se refiere a que por constitucionalización entendamos a un proceso de transformación de un ordenamiento jurídico al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por normas constitucionales. En ese sentido, un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una constitución extremadamente penetrante, invasiva, desbordante, nos dice Guastini. Esto supone que la Constitución deja de ser un documento, un texto normativo eh, cuyo conocimiento es específicamente de los juristas, sino se va convirtiendo eh, en un documento normativo con una fuerte presencia en la vida social y política de una determinada sociedad, de un determinado Estado. Y no solamente es un documento técnico que tiende a conocer los abogados y los juristas, sino se convierte en un documento con trascendencia política, social, es decir, se desarrolla una discusión al interior de la sociedad respecto a lo que es la Constitución. Este fue por lo menos el ideario y el planteamiento del constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que la Constitución pueda ingresar a ocupar por entero el espacio de la vida social y política, condicionando de esta manera la legislación, es decir, no se pueda desarrollar legislación que sea contradictoria a la Constitución, también condicionando la jurisprudencia, eso quiere decir que los jueces y los magistrados, sobre todo de las altas cortes de tribunales constitucionales o cortes constitucionales, no puedan emitir sentencias que sean contradictorias a la Constitución o, dicho de otra manera, que esos tribunales o cortes constitucionales estén obligadas a lograr que la Constitución prevalezca en el ordenamiento jurídico y en particular en las sentencias. Y finalmente, también se entiende por esta constitucionalización un determinado desarrollo del estilo doctrinal, ¿no? Es decir, una determinada manera, por ejemplo, de comprender la doctrina constitucional como aquella que nos enseña y que nos ilustra respecto a la aplicabilidad directa de la Constitución, a la posibilidad de que la Constitución no precise de leyes para su cumplimiento, sino que la misma pueda ser aplicada directamente, ¿no? Que exista, si ustedes desean, una constitución viva, una constitución que haya sido aprendida por la población y que pues sea parte de estos imaginarios y que gobierne lo que se precisa dentro de una sociedad y dentro de las relaciones políticas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de constitucionalización? Bueno, las condiciones de constitucionalización, según Ricardo Guastini, son las siguientes. La primera, una constitución larga, ¿no? Cuando hablamos de una constitución larga, según Guastini, se trata de una constitución que no solamente ordena el ejercicio de poder, no solamente ordena los órganos de poder, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, en el caso boliviano, electoral, sino que a la vez tenga extensos catálogos de derechos, que a la vez esta constitución presente principios, es decir, los fundamentos y las razones por las cuales estos derechos existen y esta organización del Estado existe, y también, obviamente, presente en lo posible de manera detallada las disposiciones programáticas para que
puedan ser reales y efectivas las distintas instituciones necesarias, por ejemplo, para el cumplimiento de derechos sociales. Los derechos sociales son derechos programáticos por excelencia, es decir, son derechos que precisan de niveles institucionales, de presupuesto. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no?, que alguna vez hablábamos, precisa de que el mismo sea inscrito en un presupuesto, el presupuesto general de la nación o el presupuesto general del Estado, pero a la vez sea acompañado de niveles institucionales, ¿no? Es decir, la responsabilidad de determinadas entidades, por ejemplo, para construir, ejemplos, hospitales, para asignar ítems a médicos, para generar y autorizar la compra de medicamentos. O sea, es decir, cuando pensamos en el derecho a la salud, tenemos que pensar que es un derecho que precisa de un acompañamiento institucional, que precisa de una serie de normas secundarias, de normas sobre las normas, es decir, normas que pongan en funcionamiento todo este entramado, ¿no? Y Guastini nos señala y nos dice de que en ese sentido es bastante útil hablar de una constitución larga, ¿no? Guastini nos dice específicamente que la primera condición necesaria para que un ordenamiento esté sujeto a un proceso de constitucionalización es que aquel tenga una constitución larga, es decir, una constitución que no se limite a disciplinar la organización de los poderes, sino que además, como en casi todas las constituciones de la segunda posguerra, dice Guastini, contenga disposiciones que confieran derechos, disposiciones de principios y disposiciones programáticas. Bueno, eh, cuando yo estudiaba Derecho, generalmente escuchaba a mis profesores hablar de que una constitución debería ser clara, concisa, al grano y que no debería ser una constitución larga, ¿no? Sin embargo, hoy en día la doctrina del derecho constitucional de posguerra más bien favorece la idea de una constitución larga. Les había mencionado también en el anterior programa de que una de las constituciones más largas es la Constitución de la India, ¿no?, que no solamente por su articulado, sino por el conjunto de reformas que la acompañan, pues llega a tener casi 500 disposiciones, 500 artículos, ¿no? La boliviana, la constitución vigente de Bolivia, no deja de ser una constitución larga. Vamos, tiene 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final. O sea, es decir, es una constitución que posee más de 420 artículos, podríamos decir. Sin embargo, hay constituciones en Latinoamérica más largas, como la constitución ecuatoriana, es mucho más larga que la boliviana, y posiblemente el proceso constituyente chileno, pues, arroje una constitución igual extensa, una constitución larga. Bueno, para Guastini, en consecuencia, una de las condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico es poseer, que el Estado llegue a poseer, que el Estado tenga una constitución larga. El segundo criterio es la rigidez constitucional. Y la rigidez constitucional se refiere a contar con una constitución escrita, es decir, codificada, que las normas constitucionales se encuentren reunidas en este código constitucional y que no pueda ser modificada por una ley ordinaria, es decir, una ley del Congreso, del Parlamento, de la Asamblea Legislativa no pueda modificar la Constitución. Eso significa que una Constitución rígida es una Constitución que tiene un procedimiento especial mucho más agravado, es decir, con mayores condiciones y pasos burocráticos para su reforma. Y en algunos casos un órgano especial de reforma. Por ejemplo, en Bolivia, de acuerdo a lo que establece el artículo 411, si se quiere modificar la totalidad de la Constitución o se quiere modificar las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes, garantías, la primacía de la Constitución y obviamente el mecanismo de reforma de la Constitución, pues si se quiere hacer esto, si se quiere modificar estas partes esenciales, dogmáticas de la Constitución, pues se precisa de una asamblea constituyente, es decir, se precisa de un órgano especializado para la reforma de la Constitución. Pero si, digamos, se quiere avanzar a una reforma de un artículo que se encuentra en la segunda, tercera o cuarta parte de la Constitución, es decir, un artículo que no sea una base fundamental del Estado o que no refleje un derecho, un deber o una garantía, bueno, pues se puede avanzar
con una ley aprobada por 2/3 de los asambleístas presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la necesidad de un referéndum. Es decir, si muy bien no se convoca a un órgano especial, sí se coloca una condición, una mayoría calificada, 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero además un referéndum, ¿no? Es decir, la población tiene que aprobar esta reforma mediante un referéndum constitucional. Entonces, creo yo que en Bolivia estamos delante de una constitución rígida y obviamente una constitución escrita, codificada en un solo texto. Bueno, si estamos delante de esta rigidez constitucional, de esta constitución rígida, claramente se distinguen dos niveles de legislación, es decir, hay una legislación constitucional y una legislación infraconstitucional. Es decir, la Constitución y las normas que contiene la Constitución, en el caso boliviano los 411 artículos, y por debajo la normativa infraconstitucional, que vendrían a ser las leyes, los decretos, las leyes departamentales, las leyes municipales, las resoluciones, los decretos, etcétera, ¿no? Todo lo que viene a ser la normativa infraconstitucional u ordinaria. En ese sentido, una constitución, si es rígida, es una constitución supraordenada a la legislación ordinaria, es decir, goza de primacía, es jerárquicamente superior. Entonces, si hay rigidez constitucional, pues podríamos decir que tenemos un requisito básico para las condiciones de constitucionalización. Otra condición de constitucionalización es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Es decir, que exista un control de constitucionalidad de las leyes. Dicho de otra manera, que exista un órgano encargado de defender la Constitución y de controlar que las leyes que promulga, en el caso boliviano, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, las leyes que se promulgan en los órganos legislativos, en los congresos, en los parlamentos, sean leyes coherentes con la Constitución, sean leyes realizadas conforme a lo que establece la Constitución, no solamente en lo formal, sino también en lo sustancial. Entonces, la garantía jurisdiccional de la Constitución supondría de que hay un órgano especializado cuya función es garantizar que la Constitución sea la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y pues posea primacía de aplicación, como por ejemplo señala en el caso boliviano el artículo 410 de la Constitución. En el caso boliviano, este control de constitucionalidad está a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Ese es el nombre. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se denomina Corte Constitucional Colombiana. En el caso de Alemania, por ejemplo, se denomina Tribunal Constitucional Federal. Entonces, puede tener distintos nombres, pero nos referimos allí a un órgano de control de la constitucionalidad, un órgano que se encarga de defender la Constitución, de defender que ninguna ley pueda ir en contra de la Constitución y que una ley que es contraria a la Constitución pueda ser expulsada del ordenamiento jurídico de un determinado Estado. En el caso boliviano, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de poder expulsar del ordenamiento jurídico boliviano aquella norma, por ejemplo, aquella ley que sea contraria a la Constitución, no solamente en la forma, sino y esencialmente en sus contenidos. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad.
¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yulia Paria. Si tenemos rigidez constitucional, una constitución larga y una garantía jurisdiccional de la Constitución, es decir, un órgano encargado de defender la Constitución, pues tenemos los pasos para avanzar a la constitucionalización del ordenamiento jurídico, en el caso nuestro, boliviano, ¿no? También precisamos la fuerza vinculante de la Constitución. Y la fuerza vinculante de la Constitución precisa de una nueva cultura constitucional del Estado, es decir, la población, los jueces, los fiscales, los juristas, tienen que considerar, exigir y llevar a cabo que la aplicación directa de la Constitución, es decir, se debe considerar a las normas constitucionales, sean estos principios, derechos, valores, como verdaderas normas jurídicamente eficaces, con capacidad de producir efectos jurídicos. Y Guastini, por ejemplo, nos dice que toda norma constitucional, independientemente de su estructura o de su contenido normativo, es una genuina norma jurídica vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos. Como por ejemplo, ¿qué efectos jurídicos? El nacimiento de derechos y obligaciones, la abrogación de leyes que sean incompatibles con la Constitución, o la invalidez de las leyes que son incompatibles también con la Constitución una vez que ésta se ha puesto en vigencia, etc. Entonces, la fuerza vinculante de la Constitución supone abandonar la idea de que la Constitución sea un texto político, la Constitución sea una guía política para el gobierno. No, la Constitución debe de vivirse, debe de ser aprendida, debe de ser, digámoslo así, llevada a la lógica misma de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y eso supone una nueva cultura constitucional. Y yo creo que esa es una de las ideas de este programa, ¿no? Este programa, Yulia Paria, que significa derechos en igualdad, pues no podríamos tener derechos en igualdad si no conocemos la Constitución y no hacemos de la Constitución algo cotidiano, ¿no? Algo que todos la conozcamos. Si muy bien tiene 411 artículos, es necesario que conozcamos la Constitución para que la Constitución sea parte de nuestra vida social, de nuestra vida política, y sea un referente justamente para poder controlar este ejercicio de poder por parte de los gobernantes. Entonces, la constitucionalización del ordenamiento jurídico tendría entonces estos elementos, ¿no? Constitución larga, rigidez constitucional, garantía jurisdiccional de la Constitución a partir de un órgano como el Tribunal Constitucional, fuerza vinculante de la Constitución, es decir, que las normas constitucionales sean consideradas verdaderas normas jurídicamente eficaces con la capacidad de producir efectos jurídicos. Bueno, esos vienen a ser como los elementos más comunes, pero Guastini nos dice no solamente son estos elementos, sino también necesitamos y precisamos de otros elementos adicionales. ¿Cuáles son estos otros elementos adicionales? Sobreinterpretación de la Constitución. ¿Qué significa la sobreinterpretación de la Constitución? Esto significa de que
la Constitución no tiene que ser interpretada de manera restrictiva, sino de la manera más amplia posible. Dicho de otra manera, no puede quedar ninguna laguna normativa o axiológica en el sistema jurídico. Denominamos laguna normativa cuando no hay una norma que prevea justamente una solución para una determinada situación. Cuando, por ejemplo, se produce una situación claramente que hace daño a las personas, pero el derecho no tiene ninguna respuesta y, en consecuencia, el derecho no establece absolutamente nada como para poder solucionar esta situación. En consecuencia, allí habría una laguna normativa. Una laguna axiológica se refiere a que, si bien la norma existe, esta norma no soluciona de manera efectiva ni eficiente el conflicto. Es decir, esta norma no alcanza la justicia, si desean, desde la argumentación moral del derecho, ¿no? Una laguna axiológica supondría que, pese a que existe la norma nos genera más conflictos que soluciones. En consecuencia, será necesario que la Constitución, a partir de la sobreinterpretación de la misma, pues tienda a llenar tanto las lagunas normativas como las lagunas axiológicas. ¿Y de qué manera? A partir de la idea de principios, ¿no? Es decir, principios que puedan ser extendidos a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida social, y es en ese sentido que esta sobreinterpretación que la van a llevar a cabo los jueces sea una sobreinterpretación que nos lleve a un activismo judicial, ¿no? El activismo judicial es una forma, una manera que tienen los jueces, sobre todo los magistrados, de interpretar de manera extensa los contenidos de la Constitución, los contenidos de las leyes, y tratar de colmar cualquier tipo de laguna existente. Entonces, una condición de constitucionalización del ordenamiento jurídico vendría a ser la sobreinterpretación de la Constitución. Ahora, esta sobreinterpretación de la Constitución ha tenido, y bueno, es casi lógico que tenga, pues muchos detractores, ¿no? Hay muchos autores que señalan de que si los jueces van a sobreinterpretar la Constitución y van a buscar extensiones interpretativas complejas, pues la seguridad jurídica estaría en riesgo. ¿Por qué? Porque las constituciones serían textos dispuestos a múltiples interpretaciones posibles y, en consecuencia, estaríamos desprovistos de una seguridad jurídica que generalmente se ampara en la idea de que la Constitución es clara, no precisa una interpretación extensa, sino lo que dice la Constitución es tan claro que cualquier persona lo lee, lo entiende y, en consecuencia, no precisaría de esta extensiva interpretación. Bueno, entonces hay algunos autores que ven a esta sobreinterpretación como algo riesgoso. Dando nombres de estos autores, en particular, Juan Antonio García Amado es un profesor español que ve la sobreinterpretación, ve esta actividad de la llamada ponderación, ¿no? De otorgar a un derecho más peso que otro derecho y lograr que el derecho que menos peso sea derrotado en determinada situación. Pues bueno, Juan Antonio García Amado ve que esto es peligroso y, en consecuencia, considera que es necesario generar límites a esta interpretación, y obviamente va a estar en contra de esta sobreinterpretación de la Constitución. Bueno, y Guastini nos dice, un otro aspecto del proceso de constitucionalización es la doctrina según la cual las normas constitucionales son susceptibles de aplicación directa en sede jurisdiccional. Es decir, cualquier juez podría aplicar directamente la Constitución por encima de cualquier norma, ¿sí? Y Guastini nos dice, esto depende, o este aspecto depende, por un lado, de la difusión en la cultura jurídica de una cierta concepción de la Constitución y, por el otro, de una actitud de los jueces derivada de esta concepción de la Constitución. Es decir, hay que concebir a la Constitución como una norma efectiva y vinculante directamente aplicable, ¿no? Es en ese sentido que las normas constitucionales deben de ser concebidas como normas que se las puede aplicar sin necesidad de una ley de desarrollo, sino la misma norma constitucional tiene aplicación directa,
y obviamente estas normas constitucionales pueden producir efectos jurídicos y, bueno, pues pueden ser aplicadas por cualquier juez cuando surja la ocasión en cualquier controversia, incluso en un conflicto entre privados, ¿no? Porque generalmente, y bajo el ideario liberal, la Constitución era un límite al poder abusivo de los gobernantes, bueno, pero la Constitución, al reconocer derechos, también entra a regular las relaciones entre privados. Eh, Otro elemento que es importante, ¿no? Toda la legislación infraconstitucional no es más que un desarrollo de la Constitución y obviamente la legislación infraconstitucional no podría ir en contra de lo que establece la Constitución, no solamente en sus formas, sino también en sus contenidos. Miren, la aplicación directa de la Constitución es otra manera de concebir la fuerza vinculante de la Constitución. Es decir, en la etapa anterior, es decir, en la primera parte de este programa hablábamos de la fuerza vinculante de la Constitución, ¿no? Y la fuerza vinculante tiene que ver con considerar a las normas constitucionales como verdaderas normas jurídicamente eficaces con capacidad de producir efectos jurídicos. Bueno, eso significa que la Constitución tiene una aplicación directa y no solamente por parte del Tribunal Constitucional, sino cualquier juez puede aplicar de manera directa la Constitución. Y si se va a aplicar una ley, esa ley tiene que ser conforme a lo que establece la Constitución. Lo que trata de buscar este proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, lo que trata de evitar es de que la Constitución pues sea un saludo a la bandera, es decir, la Constitución sea, podríamos decir, una norma derrotable, que en cualquier momento una ley podría ser aplicada por encima de la Constitución. Bueno, hay que tratar de evitar aquello, si no la Constitución no sería la ley de leyes o la norma fundamental, y eso supone que la Constitución tiene que tener una aplicación directa, y si se va a aplicar una ley, la ley tiene que ser conforme a la Constitución, o la ley tiene que ser interpretada conforme a la Constitución. Bueno, y este justamente es otro de los criterios, otra de las condiciones de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Nos referimos a la interpretación conforme de las leyes, es decir, la interpretación puede ser llamada adecuadora o conforme de las leyes a la Constitución. ¿Qué supone esto? Esto supone de que las leyes pueden tener distintas interpretaciones. A ver, partamos de lo siguiente. Una ley es un texto. Y un texto pues trae un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones que son susceptibles de interpretación. Bueno, una ley puede en muchos casos tener más de una interpretación. La interpretación conforme de las leyes significa que de todas las interpretaciones posibles de una ley, las interpretaciones válidas y correctas son aquellas que son conforme a lo establecido en la Constitución. Dicho de otra manera, toda ley debe de interpretarse conforme a lo que la Constitución establece. No se puede interpretar una ley de una manera distinta, ¿no? O sea, no se puede interpretar una ley de una manera distinta a lo que establece la Constitución, ¿sí? Guastini nos dice lo siguiente, nos dice, evidentemente corresponde al juez elegir la interpretación correcta en el sentido de que es tarea suya decidir qué interpretación de una ley es preferible. El juez puede, por tanto, elegir entre dos posibilidades: interpretar la disposición en cuestión conforme a la Constitución o interpretar la ley en cuestión de una manera contraria a la Constitución y, en consecuencia, considerar que esta ley es inconstitucional, ¿no? Si se considera que la ley es inconstitucional y estamos hablando de un juez del Tribunal Constitucional, es decir, de un magistrado del Tribunal Constitucional, pues bien, este magistrado o este conjunto de magistrados tendrán que expulsar esta norma del ordenamiento jurídico en este caso, si hablamos de Bolivia, ¿no? O sea, del Estado en cuestión. Entonces, la interpretación conforme de las leyes también nos va a llevar a una tipología de sentencias.
Hay sentencias que determinan la inconstitucionalidad de las leyes, pero también hay sentencias que determinan no la inconstitucionalidad de una ley, sino la inconstitucionalidad de una interpretación de la ley. En consecuencia, la sentencia generalmente señala que por el principio de conservación de la norma, es decir, para que esa norma no sea expulsada del ordenamiento jurídico porque ha tenido interpretaciones buenas conforme a la Constitución, pues bien, en esa sentencia se va a establecer cuál es el criterio de interpretación conforme a la Constitución y cuál es el criterio de interpretación que no es conforme a la Constitución, y ese criterio de interpretación contrario a la Constitución lo va a considerar inconstitucional. O sea, es decir, si bien no va a expulsar a la norma del ordenamiento jurídico, sí va a determinar que hay interpretaciones admitidas e interpretaciones prohibidas de esa misma norma, ¿no? Entonces, es allí donde va a aparecer esta tipología de las sentencias, y también en la tipología de las sentencias pueden haber sentencias aditivas, es decir, sentencias que señalen que es necesario aumentar a la norma determinados elementos o determinados criterios para lograr una interpretación conforme a la Constitución, ¿no? Es allí donde muchos ven que un tribunal constitucional, una corte constitucional, es decir, un órgano encargado del control de la constitucionalidad, puede ser considerada un legislador positivo, es decir, puede empezar a legislar desde una sentencia de una Corte Constitucional o de un Tribunal Constitucional. Y bueno, hay muchos críticos a esta función porque señalan de que allí este Tribunal Constitucional o esta Corte Constitucional estaría invadiendo las funciones del órgano legislativo, que es el encargado de legislar. Sin embargo, han habido casos en los cuales ha tenido la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional que intervenir señalando en sus sentencias algunos elementos normativos a ser considerados, ¿no? Hay fallos de la Corte Constitucional colombiana muy interesantes que establecen un conjunto de pautas propias de un legislador respecto, por ejemplo, a el manejo de cárceles, de la detención preventiva, el tema de el ejercicio de la función judicial por parte de pueblos indígenas, es decir, el ejercicio de la llamada justicia indígena. La Corte Constitucional colombiana ha sido en ese sentido una corte bastante activista, ¿no? O sea, una corte que se ha comprometido a poder, mediante las sentencias, regular espacios de la vida cotidiana, que debería haberlo hecho el legislativo, pero que no lo hizo. En consecuencia, la Corte Constitucional, que pretendía, en el caso de Colombia, que la Constitución sea efectiva, sea de cumplimiento, sea materialmente viva, pues fue estableciendo este tipo de sentencias. Bueno, finalmente tendríamos la influencia de la Constitución en las relaciones políticas. ¿Qué significa la influencia de la Constitución en las relaciones políticas? Para Guastini es una condición de constitucionalización de que la Constitución pueda resolver conflictos entre órganos, por ejemplo, entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, entre el órgano legislativo y el órgano electoral, entre el órgano judicial y el órgano legislativo. Entonces, una Corte Constitucional, un Tribunal Constitucional puede tener dentro de sus facultades dar soluciones a conflictos de competencia entre órganos. En el caso boliviano, revisan el artículo 202, es una competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional hacerse presente y buscar soluciones respecto a conflictos de competencia entre órganos, ¿no? Bueno, y esta influencia de la Constitución en las relaciones políticas tiene que ver también mucho con el principio de autorrestricción. Hay juristas que señalan que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional no debería de ingresar a temas con contenido extremadamente político, y esto debería dejarlo en manos del órgano legislativo. Sin embargo, para Guastini, esta autorrestricción, esta idea de que el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional,
no se acerca al conocimiento de temáticas políticas, bueno, es algo que habría que sopesar en el sentido de que debería de ingresar, no debería haber un campo de la vida política donde no pueda ingresar el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional a hacer prevalecer a la Constitución. Y cuando decimos que la Constitución debería tener una influencia en las relaciones políticas, significa que la Constitución trae o plasma un ideario político. Y eso lo decíamos en el primer programa, ¿no? Cuando hablábamos de que la Constitución es parte del ideario liberal. Y la Constitución garantiza la libertad individual de las personas y limitan el ejercicio del poder. O sea, esta idea de la separación y división de poderes no era, en otra instancia, una forma de ralentizar el ejercicio de poder, volverlo más lento. ¿Para qué? Para que los particulares puedan vivir su vida cotidiana sin ningún riesgo de intervención por parte de los detentadores del poder, ¿no? Entonces se lo trataba de limitar ese ejercicio de poder separando y dividiéndolo. En ese sentido, por ejemplo, Montesquieu y también la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano decían de que no hay efectivamente una constitución sin la separación y división de poderes. Y era la idea de que el poder en una sociedad liberal debería ser un poder en lo posible restringido, ¿no? Entonces, detrás de una constitución hay un ideario político, hay una serie de ideas políticas, particularmente liberales, pero desde 1917, como lo vimos en la anterior sesión del pasado viernes, desde 1917, el constitucionalismo abraza también un ideario social, abraza derechos sociales. Y desde 1982, bueno, algunos señalan desde mucho antes, abraza un ideario multicultural, o sea, la idea de defensa y protección de las culturas, de las cosmovisiones, de las distintas formas de acceder y de concebir el mundo, ¿no? No solamente el resguardo de los derechos de pueblos indígenas, sino también con el constitucionalismo plurinacional, la participación de los pueblos indígenas en la estructura general del Estado. Entonces, para Guattini es muy importante la influencia de la Constitución en las relaciones políticas. Bueno, entonces, con ello, Guattini nos habría dado las condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Bueno, espero de que estos programas sean de utilidad, no solamente para los estudiantes de Derecho, sino para el público en general. La idea de Jura Paria es acercar estos contenidos constitucionales, acercar estos estudios y análisis de la Constitución al público, al gran público, al público en general, sin perder el rigor que obviamente nos acompaña, el rigor de la academia. Muchísimas gracias y pues les agradezco por haberme acompañado en esta sesión de Jura Paria. Muchísimas gracias.